Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual os voy a enseñar cómo instalar el IDE de Python para el próximo curso de Python para novatos que estoy empezando a desarrollar en mirpas.com. Lo primero que vamos a hacer es meternos en la página de Python y descargaremos su IDE para Windows. Te bajarás la versión de 32 bits, que es la única por defecto que te puedes bajar en la última versión, que actualmente es la 3.9, y seguirás el proceso de instalación y que será igual que cualquier otro programa. Para Linux solo tienes que abrir el terminal y poner sudo apt install python 3 y empezará la descarga desde la consola de la terminal. Por defecto, algunas versiones de Linux tienen instalado Python, pero en esta cuestión, en mi Linux con Ubuntu no lo tiene instalado, por eso me lo descargo. Volviendo a Windows, si abres el menú de programas, podrás ejecutar la terminal de Python que se llama idle. Desde Ubuntu hay que utilizar la consola, aunque podrás utilizar también el Nano o cualquier otro editor de texto. Pues ya estás preparado para escribir tu primer programa en Python. Yo voy a utilizar la consola idle y la consola de comandos de Windows alternativamente. Introduce en la línea de comandos la instrucción print y entre paréntesis hola mundo entre comillas dobles para que te devuelva la frase hola mundo. Python se basa en programación secuencial, es decir, línea a línea, como se hacía antes con la programación. La programación secuencial va escribiendo líneas de código que se ejecutarán una a una cuando lo carguemos, pero el problema de Python en la consola de comando es que si ejecutamos instrucciones y pulsamos intro, se ejecutarán, y si no están correctamente redactadas, dará error. Cuando utilizas una variable en Python, el programa lo guarda para después usarla cuando necesites usarla. En el script que ves, pido la acción del usuario y guardo su valor hasta que decido llamarlo con otra instrucción, en este caso print. Y esta es la forma que tiene Python de procesar. Lo guarda todo en memoria. Mientras más variables uses por sesión, más información tendrá en la memoria. Observa que si yo ahora salgo y vuelvo a entrar, si llamo a nombre, no me la va a reconocer porque ya ha salido de la sesión y ha liberado la variable utilizada nombre. Python tiene varios tipos de datos, pero no es un lenguaje fuertemente tipado, es decir, no necesita declarar las variables y especificar el tipo como lo necesitan otros lenguajes. Puedes establecer que una variable tenga un valor y según ese valor Python lo modificará de un tipo u otro. Así, por ejemplo, si una variable vale 5 y la llamo, Python me mostrará dicha variable como el número 5, es decir, como un número ya que no está entre comillas simple. Si dicho número ahora lo cambio a 5.01, Python me lo mostrará igual, siendo un número, pero ahora no será entero como el primero, sino que tendrá otro tipo de dato como el float. Y esto es lo bueno de Python, que no tenemos que especificar el tipo de dato que estamos usando para usar dicho dato. Python también utiliza operadores, es decir, también puede producir operaciones aritméticas, ya que utiliza los mismos operadores que la mayoría de los lenguajes. Si realizo la operación de multiplicación de la variable anterior 5, me devolverá el resultado. En Python podemos utilizar el método type para conocer el tipo de dato que estamos usando. Para ello ponemos entre paréntesis el nombre de la variable y nos devolverá el tipo de clase que usa, que en este caso es del tipo float. Quédate con este método porque lo vamos a usar mucho en este curso. Te puedo dar varias razones para estudiar Python. Las empresas tecnológicas han vuelto a estudiar este lenguaje de programación para adaptarse a la revolución informática en cuanto a la seguridad, ya que Python proporciona de manera rápida, sencilla y eficaz funciones y scripts que rivalizan con otros lenguajes de programación de alto nivel, con la mitad de recursos y de una manera eficaz y en el desarrollo de lo mismo. Además, la revolución del Big Data que viene ahora en camino. El Big Data es la gran cantidad de información que se va a empezar a manejar en los grandes data servers debido a las tecnologías modernas como los weblog, la identificación por radiofrecuencia, los sensores incorporados en dispositivos, la maquinaria, vehículos eléctricos y autónomos, las búsquedas en internet, las redes sociales como Facebook, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, móviles, dispositivos GPS, registros de llamada, etcétera, etcétera. Y aunque los grandes desarrolladores y fabricantes de hardware tienen sus propios lenguajes estructurados para manejar dicha cantidad de datos, Python se posiciona debido a su portabilidad, su potencia y eficacia para el manejo de disparadores o, como ya te sonará, los triggers de las databases. Así que ahora que el mercado tiende a los datos
y Python puede ser un lenguaje importante para el manejo y el control de los mismos, ¿no crees necesario el desarrollo de este curso? Python es muy bueno en operaciones matemáticas. De hecho, Python tiene muchas funciones matemáticas que se aplican de manera rápida y sencilla a los tipos de datos sin que tengas que realizar complejas conversiones, ya que se encarga el propio lenguaje de su tratamiento y resultado. Pero no existe la perfección. Python maneja muchos tipos de datos, pero para el tipo boolean es case sensitive, por lo que distingue entre minúsculas y mayúsculas. Así, por ejemplo, si utilizo un valor booleano y pongo en minúsculas true, me devolverá un error. Si lo pongo en mayúsculas, también me dará un error. La única forma es ponerlo como está establecido, con la T mayúscula y las demás minúsculas. Podemos aplicar operaciones lógicas y compararlas con el valor almacenado. Y también podemos asignar y concatenar variables de string igual que en otros lenguajes, teniendo en cuenta que la concatenación no es la suma del contenido, sino el aumento del contenido de la variable. Python maneja muy bien los tipos string, de manera que puede jugar con ello al no tener que declarar las variables. Puede utilizar la longitud del string o bien utilizar solo una parte. Incluso lo puede acotar en forma de array sin tener que declararlo, y todo ello por la simplicidad del lenguaje. Con Python invocamos a los orígenes de programación secuencial, por lo que tenemos que programar igual que se hacía antes. Si conocemos el lenguaje y la forma de actuar, podremos programar y utilizar atributos y funciones correctamente. Ahora, con lo poco que has aprendido en este vídeo, serás capaz de realizar estos 3 ejercicios. Pausa el vídeo e intenta hacerlos por tu cuenta. Y ahora yo te doy la solución a continuación. Para este primer ejercicio ya lo hemos visto que hemos utilizado la función input, a la cual vamos a asignar un usuario y esta nos pide la entrada del usuario. ¿Cómo te llamas? Pones tu nombre y se asigna. Ahora llamamos a usuario y nos sale el resultado. El siguiente ejercicio es un poco más complicado que el anterior, pero tampoco lo es tanto. Nos pide calcular el área y el perímetro de un rectángulo, dado su base y su altura, por lo que necesitamos poder introducir en la pantalla la base y la altura del rectángulo. De tus estudios matemáticos sabrás que el área de un rectángulo viene dado por el producto de la base por la altura del rectángulo, y el perímetro es la suma del producto doble de la base con el producto doble de la altura. Así que haremos que primero se pida al usuario que introduzca el valor de la base y después el valor de la altura. Es importante decir que la base no puede ser menor o igual que la altura, pues no sería un rectángulo, sino sería otra forma geométrica o un rectángulo en vertical, cosa que no nos interesa para este ejercicio. Y después aplicar la operación es muy sencilla. Bien, para el siguiente ejercicio voy a utilizar un editor como es el Sublime Text, porque lo que yo quiero es que se me muestre el script entero y no línea a línea que las tenga que estar introduciendo. Para ello abro el Sublime y voy a generar una variable que va a ser la base, y voy a utilizar la función input. Escribe la longitud del rectángulo. Voy a poner un espacio para que te quede mejor. Vale. Otra variable va a ser la altura, con la función input también. Y ahora, para calcular el área, hemos dicho que es base por altura, pero no podemos utilizar estas variables porque esta es una variable del tipo string. Para ello te lo voy a demostrar. Si yo pongo una variable y le asigno un valor de 20, cuando llamo a la base es 20 entre comillas. Si hago el tip, me va a decir que es un
una clase de string. Por lo tanto no puedo utilizar, no puedo sumar dos variables de string porque se concatenarían. Es decir, yo puedo poner altura, que va a ser 10 por ejemplo, ¿vale? Que sería una altura inversa. Pero no puedo hacer base más altura porque se concatenaría como cadena de texto. Tengo que convertir estas dos variables y para ello simplemente utilizo el tipo de dato que lo quiero convertir. Así por ejemplo, si quiero convertir el valor de base al tipo integer, debería de poner integer y entre paréntesis base, y ya me lo ha convertido. Ahora base sí que vale, tendría que ser así, base es igual integer base, vale, y ahora sí que me lo ha convertido. Ahora base vale 20, ahora sí lo podría utilizar, y esto es lo que tengo que hacer en el Sublime. Así que vuelvo al Sublime y voy a realizar la conversión. Base es igual a integer base, para que nos convierta el valor del input de la variable base a un tipo integer. Y hago lo mismo con altura. Y ahora sí que puedo calcular la base, el área del rectángulo. Para ello hago otra variable área y la pongo con base por altura. Y pongo un print para que me muestre del rectángulo es 2 puntos más área. Ahora le doy file, guardar como, voy a escritorio mismamente y pongo cálculo.python, vale. Bien, voy a modificar esto porque no es más, es menos, es una coma, vale, porque no estoy concatenando. Así que ahora lo guardo y me vuelvo a la consola de comandos. Me aseguro de que esté en el directorio donde lo he guardado, que es cálculo Python, y ejecuto cálculo.python. Escribe la longitud va a ser 40. Escribe la altura, esta va a ser el doble, 80. El área del rectángulo es 3200. Toma, 40 por 80. Muy bien, pues ya tenemos la primera parte del ejercicio. El cálculo del perímetro es el doble de este valor. Vamos a utilizar otra variable y vamos a poner 2 por base. Esto tienes que utilizar paréntesis más 2 y ya lo utilizamos aquí otro print, perímetro del rectángulo, vale, coma y ponemos perímetro. Muy bien, ahora volvemos a guardar y volvemos a ejecutar. A longitud, venga, voy a cambiar ahora 20, altura 60, vale, y ya nos sale. El área del rectángulo es 1200 y el perímetro vale 160. Para el último ejercicio solo tenemos que repasar las razones trigonométricas aprendidas en el colegio. Recuerda que la hipotenusa está designada como el seno de alfa entre el coseno de alfa, y como el ejercicio no nos pone la razón del ángulo, tomaré su base matemáticas de un triángulo rectángulo de 45 grados. Así pues, tenemos que las razones de seno y coseno son de 0,7071. La tangente que representa el eje de la hipotenusa valdrá 1. Estas son las razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados, pero no son las medidas del triángulo. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es pedir al programa que nos permita meter los
valores del cateto opuesto y el cateto adyacente para poder calcular la hipotenusa del triángulo. Bien, como en el ejercicio anterior, lo primero que vamos a hacer es crear las variables. Una se va a llamar seno, con la función input que nos permita introducir el valor del cateto opuesto. Otra variable coseno, que va a ser la que nos permita introducir el valor del cateto adyacente. Ya sabemos que estas dos variables nos van a devolver un tipo string. Yo lo que tengo que hacer es convertirlo al tipo float, porque la vamos a multiplicar por el valor de sus variables trigonométricas según el ángulo. Por eso ya sabéis que seno es igual float y ponemos seno, y coseno es igual float coseno. Con esto cambiamos las variables de una cadena string al tipo float. Ahora, como el cateto opuesto entre la hipotenusa es igual a seno de alfa, o el cateto adyacente entre la hipotenusa es igual a coseno de alfa, podemos establecer una simple fórmula como puede ser tangente es igual seno entre el valor 0,7071. Observa que la coma decimal es un punto en Python. Si pones una coma, concatenará el resultado y no nos interesa. Interesa que lo multiplique. Y ya está, ¿sabes? Ahora simplemente hay que llamar y devolver la salida. Y ya está, ya podemos salir. Le doy a guardar como trigonometría, que ya lo había guardado antes, y ejecutamos. Llamo al archivo trigonometría.python y nos pide que introduzcamos el valor del cateto opuesto. Le voy a dar un valor de 10. Introduce el valor del coseno. Le voy a dar 20. Y nos calcula ya la hipotenusa, que es de 14,14 unidades, metros, lo que sea, ¿sabes? En este caso. Bueno, ya has visto lo fácil que ha sido hacer los 3 ejercicios. Te voy a dejar los ejercicios en la descripción del vídeo para que te lo bajes. Y doy por finalizado el vídeo. Muchas gracias y espero que te haya gustado y que te haya servido de algo, que es lo más importante. Estate atento para siguientes vídeos que subiré próximamente en mi canal y en la página web. Muchas gracias, saludos. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto en la página web como en YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes, deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. Sorprendedme, retadme, desafiadme.